El conflicto armado en Colombia. En 1810, el nombre de Patria Boba fue introducido por Antonio Nariño para referirse de manera irónica al periodo comprendido entre la Declaración de Independencia, el mes de julio del año 1810 y el comienzo de la Reconquista española. En 1928, masacre de las bananeras de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos de ejército colombiano. La matanza de los militares buscó proteger los intereses de la multinacional, esta que controló el mercado del banano en varios países de Centroamérica y el Caribe. La United Fruit Company se apoderó de extensiones de tierras en la región para garantizar la producción de banano. En 1948, el Bogotazo fue una serie de disturbios ocurridos el 9 de abril del año 1948 en la ciudad de Bogotá. En 1953 ocurrió el golpe de Estado. Colombia experimentaba una crisis política. Las consecuencias del asesinato de Gaitán aún se hacían sentir. Laureano Gómez seguía teniendo influencia protagónica en el gobierno, que se tradujo en la propuesta de una reforma constitucional y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que debería empezar a discutir el 15 de junio de 1953 el proyecto de reforma presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales, fecha en que no fue a iniciar su estudio porque el día 13 de junio el general Gustavo Rojas Pinilla, quien era el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, asumió el poder tras un golpe de Estado. En 1958, el Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder a la dictadura del general Rojas Pinilla. Dicho acuerdo estuvo vigente entre 1958 y 1974, por extensión también se refiere al periodo histórico de dichos años. En el periodo de 1964 y 1974 se formaron grupos de izquierda. Las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19 luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y el dominio de las tierras. En principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar una revolución. En 1982 se intentaron acuerdos de paz. Belisario Betancur, como presidente de Colombia, intentó dos procesos de paz con las guerrillas de las FARC y el M-19, los cuales fracasaron por falta de apoyo político y como 1985 la toma del Palacio de Justicia fue porque el M-19 ingresó y denunciaban que meses atrás el ejército había incumplido el cese al fuego. Luego, según ellos, en el gobierno de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos de Corinto firmados el 24 de agosto de 1984. El militante del M-19, Álvaro Fallat, fue la persona encargada de planear la toma del Palacio de Justicia en una operación llamada Antonio Nariño. En 1989, muertes masivas. Apenas eran mediados de enero cuando se produjo una masacre por parte de los paramilitares en un pequeño municipio del departamento de Santander. Así empezaba el año en el que el país conociera que la guerra al Estado, declarada por el narcotráfico, se traduciría en el estallido de un avión en pleno vuelo y decenas de atentados con dinamita. Fue el año en que Colombia despertó en medio de una pesadilla. En 1990, desmovilización por parte del M-19. Tras su desmovilización el 8 de marzo de 1990, se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática. En 1997 surgen las autodefensas. Fueron una coalición de ejércitos privados de ultraderecha que utilizaron el conflicto para camuflar sus actividades económicas ilícitas, incluyendo narcotráfico, desplazamiento, secuestro y extorsión. En el 2002 surge la Operación Jaque. Fue una operación de liberación de 15 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en julio del 2008. En el 2016-2017, acuerdos de paz. Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, también conocidos como Proceso de Paz en Colombia.